normalidad que conocemos, no a la apariencia de hoy, sino a la normalidad. Así que hay un clamor cuando amamos a Dios, cuando quienes mantenemos una comunión con Dios a lo largo del tiempo, de los años, y se suscitan circunstancias como las que hoy estamos enfrentando después de enero y todo esto. Siempre hay un clamor, un gemir que a veces parece inexplicable, pero de dentro brota, surge como un grito desesperado, como una necesidad, como una angustia de no entender las circunstancias del por qué no podemos hacer como deberíamos. Y hace tiempo, leyendo este Salmo 74, que quiero invitarte a verlo, contiene una gran similitud con lo que hoy nosotros estamos viviendo. Pareciera que fue escrito para este tiempo específicamente. Tiene una gran connotación con lo que vamos a compartir hoy acerca de las condiciones que vivimos. Y es que cuando no entendemos los acontecimientos que se nos están presentando, cuando no tenemos acceso a las respuestas, no solo que satisfagan a nuestra capacidad intelectual, sino a la que la fe es capaz de aspirar y entenderlas, cuando no las tenemos, esto genera perturbación, ansiedad, genera temor, y en ocasiones hay una gran profundidad en el alma de una inestabilidad como resultado de no tener las respuestas correctas, apropiadas. Nuestra mente está acostumbrada a razonar, a pensar, a medir, a analizar y sacar conclusiones. Pero hay ocasiones en que no tenemos las respuestas que satisfagan a nuestra mente. Hay condiciones donde nuestra mente no es capaz de tomar y solo la respuesta a las preguntas que la fe requiere le podrán dar solidez a nuestra vida. Y es justo lo que estamos aquí. Capítulo 74 o Salmo 74, verso 9 al 11, si me permites leerlo en voz alta. Dice: no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Si tú leyeras todo este salmo, te darías cuenta que hay un contexto muy similar al que nosotros estamos viviendo, aunque no en la proporción, en la medida, en la intensidad, pero sí en condiciones similares. Y es que cuando la iglesia entra en crisis, cuando se colapsa la iglesia, es donde entonces surgen interrogantes tan profundas que en ocasiones no sabemos cómo solventar. Y podemos decir: ¿seremos realmente necesarios la iglesia para este mundo? ¿Realmente la iglesia deberá o formará parte de la sociedad? ¿La sociedad ama a la iglesia? Y es donde estamos. Esta es una gran interrogante que muchos gobernadores ya nos han dicho no son esenciales. En otras palabras, no somos requeridos, no somos útiles, no somos valorados, no somos apreciados. Antes representamos una gran oposición a sus intereses por predicar y proclamar el mensaje de amor y libertad. Así que debemos preguntarnos, ¿realmente lo que estamos viviendo de tantos meses de estragos, de limitaciones, realmente somos necesarios en la sociedad? La respuesta afirmativa de nuestra parte, de lo que la Biblia nos enseña, es que somos necesarios. El imprescindible es el Señor. Los obreros cambian, pero el Señor es el mismo en todo momento. Y es importante que nosotros nos demos cuenta que aunque el mundo tenga otra perspectiva distinta, aunque las personas opinen diferente, aunque adjudiquen otros parámetros, la iglesia requiere estar el día de hoy y en todo momento anunciando el gran mensaje de amor y libertad. Es la única que tiene las respuestas a un mundo en crisis.
Es la única que tiene el poder para cambiar y transformar las vidas. Es la que hace posible que la predicación del Evangelio convierta de perdedores a ganadores, de perdidos a encontrados, de personas en crisis a personas en libertad. Este es el mensaje del Evangelio que necesitamos nosotros predicar. Y a mí me encanta o me gusta este salmo porque su contexto viene de una condición muy similar. Cuando tú amas a Dios y no entiendes las cosas que están sucediendo, hay una necesidad profunda de hablar con Dios y preguntarle del por qué. Y estas palabras del verso 10, donde dice hasta cuándo, son aún mi pregunta con Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Jerusalén había sido inundada, barrida, despojada. Sus santuarios se habían sido cerrados, retirados, quemados. Los cantos de gozo y de alegría habían sido retirados. Las fiestas, las señales que impactaban a las poblaciones aledañas ya no estaban ahí. El pueblo había sido llevado cautivo y ahora estaban clamando, gimiendo, diciendo: Señor, ¿hasta cuándo volveremos? ¿Hasta cuándo el adversario continuará desplegando esa enorme cantidad de recursos, jactándose de que tiene el poder sobre lo más precioso que tú tienes, la iglesia? El salmista dice: es la posesión que adquiriste, hablando de Israel cuando lo saca del contexto de Egipto. Y es que somos comprados a precio de sangre, somos valiosos para Dios. Y aquí es donde entramos, en un mundo donde entra en posturas tan controversiales y donde se cree que el Dios de la Biblia ya no tiene la habilidad, la capacidad para continuar teniendo el control. Debemos entender que hay un entorno social donde Dios también debe ser reconocido como un Dios justo y un Dios de salvación. Debemos entender que Dios tiene una gran cantidad de oportunidades para cada persona, como dice la Biblia, porque su voluntad es que nadie se pierda, y dándoles oportunidades a todos. Pero la iglesia, ¿cómo debe actuar? ¿Qué debe hacer? Hemos hablado o tocado temas al respecto, pero yo no puedo sustraerme de reiterarle al Señor y decirle: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? Algunos hermanos me preguntan ¿hasta cuándo? Y yo no tengo la respuesta. Yo no tengo la respuesta. Yo estoy igual que ustedes. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. Ante lo que vivimos, pareciera ser que la vida es una zona neutral, que la vida es una zona donde cualquiera puede tener un paréntesis y vivir de acuerdo como quiere, aún haciendo inoperante la soberanía de Dios, creyendo que la vida es el escenario donde venimos para ser felices, o donde toda persona tiene el derecho a buscar su felicidad, o creer que simplemente es un lugar de confort, y nos damos cuenta que no es así. Aunque cada persona puede levantar y proclamar su propia liberalidad o su propia libertad, está sujeto y supeditado a los embates espirituales que se colocan en este mundo que tenemos. Las gentes pueden ignorar, pueden renunciar, pueden negar el contexto espiritual donde nosotros perfectamente lo sabemos por la palabra de Dios, pero eso no inhibe ni implica que Dios ha cesado de tener su soberanía. La vida para muchas personas simplemente es la búsqueda de su felicidad, la búsqueda de su prosperidad, pero eso no es la vida. La vida siempre tendrá un propósito y es necesario que cada persona conozca el propósito y el destino final para el cual estamos aquí. Por el contrario, podemos ver a través de estos textos que la Biblia nos menciona que la vida es una zona de guerra. Es una zona de batalla, no lo olvidemos. Estamos acostumbrándonos a pensar más en lo natural, a ser guiados por los medios para pensar más en la manera objetiva, física,
que pensar en la naturaleza a la cual somos llamados, a la naturaleza espiritual, y verla desde la perspectiva espiritual para las cosas que tenemos presentes. Y la vida es un escenario donde hay tres voluntades en conflicto, las tres operando, tres voluntades haciendo énfasis en un aspecto contundente: la voluntad soberana de Dios, que a mí me impacta cómo puede permitirle al ser humano aún darle la oportunidad, el privilegio de utilizar su derecho para formar su presente, para elegir, para decidir. En ocasiones se puede sumar a la voluntad de Dios para contribuir a un propósito, o la mayoría de las ocasiones en negarse, oponerse y ser un obstáculo. Pero Dios le permite a la voluntad del ser humano expresarse, aun cuando es contraria a la voluntad de Dios, aun cuando se opone a la naturaleza misma. Pero este es un escenario de guerra. Nunca debemos olvidar ese contexto. Pero parece que la iglesia ha venido siendo permeada y pareciera que estamos mejor en un campo de juegos, en un campo de béisbol, de fútbol, que en un escenario de vida y muerte. De verdad. Y eso a mí me impacta, porque estoy observando a lo largo de estos meses y me doy cuenta que la iglesia, en su contexto general, porque claro, siempre, como decía mi maestro de arte, Belgodere, la excepción confirma la regla. Siempre hay un remanente peleando, luchando, viviendo para hacer la voluntad de Dios, pero en la gran mayoría el mundo ha infiltrado tanto su forma, su manera de pensar, que ha permeado a la iglesia y nos ha despojado de lo mejor que tenemos: nuestra vida espiritual, la senda donde la victoria depende de esa oración, de esa comunión, de esa intensidad de buscar el plan y el propósito de Dios. Pero a veces el hombre en sus decisiones cree impedir que la soberanía de Dios va a seguir determinando el curso de la historia. Y es lo que estamos viendo: gobernadores oponiéndose al plan, colocando unas posturas críticas, pensando que ellos definen la historia, creyendo que ellos tienen las respuestas, pero en realidad es la expresión de ser las marionetas que el enemigo precisamente utilizará para tratar de contrarrestar el plan y el propósito de Dios. Y la tercera voluntad que está ahí también encontrándose es la acción del enemigo. Eso es algo que tú debes recordar. El enemigo fue derrotado, pero no aniquilado. El enemigo aún continúa propiciando a muchas personas, convertirlas en sus esclavos o en sus medios para lograr su perverso propósito. Eso no los exime a estas personas de su responsabilidad individual delante de Dios. Los convierte en los medios porque sus planes y deseos son similares y perversos de acuerdo a lo que el enemigo hace. Así que tenemos una zona de guerra continuamente. No que tú y yo nos vistamos de verde y andamos todo el tiempo acá echando guerra, no. Pero sabemos que esto es parte de nuestra vida. Nuestra historia lo define. Nuestra naturaleza lo debe reconocer. Y cuando la iglesia olvida su trasfondo, cuando olvidamos a quién servimos, a quién pertenecemos y la razón por la que seguimos sobre la faz de la tierra, empezamos a tener una crisis de identidad, una crisis de fortaleza, de avance, de propósito, de fuerza, de metas y de entrega y devoción para Dios. Porque el mundo ha estado impregnándonos para evitar que hagamos a lo que somos llamados. Así que antes de tocar un poco más, el salmista está diciendo: Señor, ¿por qué permitiste? ¿Por qué permitiste que esto aconteciera? Hace semanas yo estaba, te lo confieso, llorando con este salmo, porque eran mis palabras, era mi oración y lo sigue siendo, pero era como si el Espíritu Santo hubiera escrito esto previamente para que me identificara con Él como resultado de entender que cuando amamos a Dios y no comprendemos las cosas,
Cuando no tenemos la respuesta, lo único que nos resta por seguir haciendo es orar, llorar, clamar y buscar a Dios para que cumpla su propósito. Porque el enemigo se jacta de sus actividades, trata de exaltarse a sí mismo. Y aunque hemos mencionado que este enemigo invisible siempre está detrás de todo en el anonimato, pero propiciando que sus agentes, es decir, quienes se prestan a sus propósitos, paguen el precio de estar ahí. Qué importante, mira lo que dice el verso 9. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta. No podemos ignorar que los acontecimientos que hoy estamos viviendo nos han despojado de una gran parte de nuestra herencia espiritual. Si queremos avanzar y queremos madurar, necesitamos ser objetivos. Si deseamos superar los momentos actuales y cambiar la historia o el curso de nuestra historia, debemos ser concretos y en un análisis de acuerdo a la verdad, darnos cuenta que las condiciones actuales están propiciando, mostrando realmente de qué material estamos hechos. Están mostrando dónde están nuestras prioridades, dónde está nuestro interés, dónde está nuestra fuerza, hacia dónde nos dirigimos, cuánto conforme estamos con las circunstancias o cuál es la razón por la cual seguimos aquí. Esto es algo que en este salmo encontrarás. Y no podemos tampoco ignorar que las condiciones físicas actuales han estado lastimando, eliminando aquellas señales que nosotros teníamos visiblemente. A lo que está diciendo en este verso, que ya no está en nuestra señal, está hablando en términos militares. Está hablando de los emblemas que identificaban al pueblo de Israel. Y los emblemas que tú y yo tenemos son los cantos que tenemos en las calles o cuando estábamos en las reuniones ahí donde las personas alrededor sabían efectivamente que había un lugar donde se adoraba y se exaltaba a Dios. El emblema que teníamos más significativo era exaltar y glorificar al Rey de Gloria. No levantábamos una bandera física, pero levantábamos una bandera espiritual que portaba el nombre del Rey de Gloria, de Jesucristo, el Señor de señores. Ese era el emblema que en lo espiritual y en lo físico todo mundo podía palpar. Pero hemos sido despojados de estas condiciones. Hoy las instalaciones simplemente forman parte de la arquitectura del entorno. La iglesia no son los edificios, la iglesia somos tú y yo. Pero el lugar de reunión, que es un emblema para esta ciudad, ha sido cerrado, ha sido colocado, como decía el salmista. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo el enemigo continuará pervirtiendo el derecho? ¿Hasta cuándo, Señor, entraremos una vez más, como cantábamos el día 30, entraremos por sus puertas con acción de gracias? Y cuánto anhelo el día en que esto ya sea un cambio radical, cuando ya no sea esporádico o temporal, sino que sea el tiempo permanente donde la gloria de nuestro Dios cada día nos impacte. Así que ya no tenemos emblemas. Por lo general, todas las iglesias están cerradas, excepto en breves momentos. El mundo se está acostumbrando a no tener ya ningún punto de referencia ni de identidad de quiénes somos. Qué impactante. Me cuesta mucho trabajo, debo decírtelo, y en mi tiempo de oración mis lágrimas están ahí porque sé que lo que no entiendo, lo que no alcanzo a comprender, esto no inhibe que Dios tenga un propósito más alto y más profundo, como dijo Job. Aun cuando no lo entiendo, aun cuando las cosas están en mi contra, yo sé que Dios tiene un propósito. Y esta es la razón. Pero la palabra de Dios nos aclara la gran cantidad de condiciones que tenemos aquí. Así que nosotros, al preguntarnos, ¿realmente la iglesia es necesaria? Necesitamos empezar
por líderes responsables, por líderes sólidos, líderes espirituales, líderes llamados a hacer la obra, por mujeres y hombres con pasión, dedicados, que no anticipen ni propicien sus propios intereses o su propia seguridad, cuando lo más importante son las ovejas de Dios. Es propósito del liderazgo, es alimentar, fortalecer, instruir y edificar a la iglesia. Y si no tenemos un liderazgo con esa capacidad, la iglesia va a pagar el precio. Y no estamos diciendo que nosotros somos, no. Es necesario que cada uno de nosotros tenga su parte para seguir adelante. Porque si el pastor no define la posición, las ovejas se van a perder. El Señor estableció, y la Biblia, ese principio: hiere el pastor y las ovejas se disipan. ¿Cómo podrá tener una ciudad un emblema de una iglesia sólida, fortalecida, que decide superar los retos, que decide enfrentar la adversidad, que a pesar de todo continúa luchando para seguir adelante, si sus líderes son los primeros en cruzar los brazos y definir que esto no puede seguir adelante? Es necesario entonces que nosotros oremos para que Dios nos dé pastores conforme a su corazón, que Dios nos dé líderes de acuerdo a ese nivel requerido para tiempos presentes. Nos acostumbramos por décadas a una amistad con el mundo que aún premiaba a la iglesia en los Grammys y en todos los lugares que tú quieres. Pero llegó el día de pagar el precio, y ahora es cuando en realidad necesitamos levantar la bandera y decir: ¿quién es la iglesia? Es el tiempo. Así que ya no hay emblemas. Tú pasas por los lugares y dicen: aquí antes se reunían, aquí antes cantaban, aquí antes venían. Ahora no hay nadie, ahora está vacío. Ya no hay quien venga a alabar a Dios. Eso es lo que el salmista está diciendo. Cerraron nuestros lugares de culto, pero no han impedido que tú y yo adoremos a nuestro Dios. Eso es algo que tenemos. Pero sí necesitamos mirar con claridad y darnos cuenta que no somos la única generación, pero sí somos una generación que está siendo probada en este renglón. Y la pregunta es: ¿qué vamos a hacer? Porque nosotros estamos escribiendo la historia para la generación venidera. Tú y yo estamos escribiendo la historia para los nuevos creyentes, para nuestros hijos, nuestros nietos. Y cómo ellos van a enfrentar el mañana si nosotros estamos tímidos, con brazos cruzados, con temor, con pavor, creyendo más la mentira que levantando la verdad del Evangelio. Uno de los grandes llamados de Dios es ser valiente. Y eso no significa que nosotros somos tan valerosos, no. Dios produce en nosotros el querer como el hacer, pero es determinante que nosotros vayamos más adelante. Y me impacta, fíjate lo que dice el verso 9: no hay más profeta. No hay más profeta. Aquí me impacta muchísimo. El profeta es la evidencia de la voz de Dios. El salmista estaba argumentando que había un silente punto del cielo hacia la tierra. Había un espacio de paréntesis de la voz de Dios para su pueblo. Y no se sabía qué hacer, no se sabía quién tenía la razón, hasta cuándo, hasta dónde. Y esto nos ha venido aconteciendo porque nos hemos ido retirando de la fuente inagotable de la vida del Espíritu. Nos hemos conformado más a nuestros planes, propósitos, estrategias, puntos de vista, a nuestra capacidad intelectual de interpretación, que depender totalmente del Espíritu Santo. Tenemos que regresar una vez más a las sendas antiguas. Tenemos que volver para que sea la voz de Dios la que defina el curso a seguir. ¿Quién va a tener la palabra? ¿Quién va a dirigir? ¿A quién vamos a escuchar? ¿Quién tendrá la voz autorizada para poder decirnos cómo actuar? Este es el punto. El salmista estaba reconociendo que una condición de silencio
estaba propiciando mayor dolor, mayor crisis, porque nadie sabía cuándo ni cómo, porque no había una voz que pudiera traer la claridad para que el pueblo descansara y tuviera la quietud, la certeza de que el cielo estaba teniendo todo bajo control. Tú y yo lo sabemos, pero cuán importante es cuando estamos atravesando estos caminos, cuando estamos enfrentando este tipo de crisis, escuchar la voz de Dios. Pero ¿quién la va a traer si ya no hay quien profetice? ¿Quién la traerá si no hay quien ame buscar los dones? ¿Quién lo hará si estamos más dispuestos a sobresalir en lo personal que mayor intensidad en la vida del Espíritu? Pero un buen día llegará. Un buen día seremos una vez más como un nuevo Pentecostés. De eso estoy seguro, que Dios escuchará nuestra voz, nuestro clamor. Así que los enemigos están tratando de paralizar la iglesia, de impedirnos hacerlo. Pero ¿sabes qué? No vamos a permitir que esto acontezca. La voz de Dios está siendo silente. Y en el verso 10 dice: ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Hasta cuándo? Señor, yo estoy seguro que aun cuando pasen otros meses, porque puede ser, o puedan venir otras condiciones similares, porque esto es solo el principio. Y una de las armas más poderosas que el enemigo ha utilizado, y no voy a decir que es novedoso, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, uno de los líderes más importantes del gobierno nazi, cuando fue cuestionado en los juicios de Nuremberg, cuando fue llevado para ser juzgado, le preguntaron cómo había desarrollado una actividad que pudiera hacer que tanto alemanes como aliados y como enemigos tuvieran una enorme crisis para que las cosas le salieran a los nazis hasta el punto que llegaron. Goering se apellidaba él. Y él dijo: esto nada tiene que ver ni con democracia, ni tiene que ver con conocimientos científicos. Esto que hicimos lo puedes hacer en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, bajo cualquier gobierno y bajo cualquier situación, porque está dentro de la naturaleza humana. Tú puedes hacer de cualquier persona o de una sociedad una esclava si tan solo le infundes temor. Eso lo dijo Goering en los juicios de Nuremberg. Y lo sabemos porque la Biblia lo menciona desde tiempos antiguos. Así que el arma más poderosa que el adversario hasta el día de hoy en nuestro pleno siglo XXI es lo que ha sembrado en la gran mayoría del mundo: un temor que sobrepasa la realidad. No negamos la epidemia, eso quede claro, porque a veces pensamos o se piensa que no tenemos cuidado. No, pero se han sobrevalorado, se han maquillado o exagerado las cifras, porque es precisamente el arma con la cual se puede controlar a cualquier persona, creyente o no creyente. Y si los creyentes que decimos tener fe no somos capaces hoy de darnos cuenta que estamos en una condición de manipulación donde el enemigo precisamente está utilizando a las personas que están dispuestas y disponibles para que sus planes se coloquen, será este uno de los puntos donde debemos darnos cuenta que no tiene nada que ver a veces ni con lo espiritual, está dentro de cada individuo. El temor. Y esto es lo que está aconteciendo. Por eso decimos: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Esa es mi oración continuamente: Señor, ¿hasta cuándo el enemigo seguirá accionando con sus perversos planes? ¿Hasta cuándo el enemigo seguirá burlándonos y aprovechando las condiciones para seguir dominando y creando en su experimento la oportunidad de un desarrollo de mayores condiciones? Creo que nosotros como iglesia necesitamos levantarnos, de verdad. Así que dice aquí que no hay más profeta, pero ¿sabes qué? Yo estoy seguro que pronto
la voz audible de Dios una vez más será escuchada en la iglesia. Yo estoy seguro que pronto Dios va a levantar mujeres y hombres llenos del Espíritu Santo. Estamos orando para que esta generación no se conforme a este mundo, no se conforme a los planes y propósitos de mega iglesias o de programas de incentivar la iglesia a un crecimiento natural. Estamos hablando que la iglesia es la expresión de la voluntad de Dios y es en el plan, en las armas y herramientas de Dios, que es la vida del Espíritu. Es ahí donde vamos. Y estoy seguro, como dice 1 Corintios 14:1, que procuren los dones, pero sobre todo que profeticen, porque el que profetiza instruye a la iglesia, habla a la iglesia, aunque todos los dones son para edificar la iglesia. Pero qué importante que nosotros aprendamos lecciones hoy. ¿Hasta cuándo, Señor? Pero ¿quién nos oirá o quién nos hará escuchar la voz de Dios si no hay quien pague el precio de tener intimidad y comunión con Dios para que su Espíritu Santo a través de Él ministre, bendiga, hable y nos conduzca? Dios no tiene elegidos en cuanto a favoritismo. Nosotros determinamos nuestro nivel de vida espiritual. Nosotros somos quien definimos la estatura a la cual queremos llegar. Y todo eso dependerá de nuestra hambre y de nuestra sed de Dios. No hay requisitos más que tener hambre y sed. Y cuando yo estaba leyendo esta palabra, cuando dice, no hay profeta, se derrumbó mi corazón. Porque es lo que hemos venido hablando por meses. Lo que hemos compartido con ustedes cara a cara en esas pláticas. Señor, ¿hasta cuándo? La iglesia ha dejado de ser espiritual para ser intelectual. Y no es malo ser intelectual. El conflicto es el orden de prioridades. Porque lo espiritual debe gobernar lo intelectual. Por eso el apóstol Pablo le lanza una advertencia y una exhortación a la iglesia de Corinto al decirle que lo espiritual debe ser colocado en lo espiritual y lo natural con lo natural. Debe haber un orden, debe haber una prioridad específica. Pero hoy el mundo está siendo quien determine, quien gobierne, quien coloque la agenda de la iglesia. De hecho, compartí algo acerca de esto en Fe y Café. ¿Quién determina nuestra agenda? Si nosotros supeditados estamos al mundo, la agenda del mundo es la que va a ser la nuestra. Pero nosotros tenemos una agenda por encima de cualquier otra, la palabra de Dios, las prioridades del Señor. Así que estamos conscientes que la palabra, que la voz de Dios una vez más vendrá. Y yo debo ser honesto, no soy muy dado a decir, Dios me habló, Dios me dijo. Pero lo que el día 30, al regreso, el Señor habló a mi corazón, yo estaba luchando porque sé, primero la responsabilidad de decir, tengo una palabra de Dios. Pero la otra, porque era tan impactante. No es que había olvidado que Dios habla, sino que tenía ese tiempo para volver a afinar mi oído, para volver a tener mi corazón sensible, para abrir la puerta una vez más y dejarme ser guiado por Él. Porque nuestros servicios a veces se vuelven muy humanos, muy sentimentales, muy sensoriales, pero lejos de la directriz, de la dirección, de la presencia, del poder, hacia donde Dios nos quiere llevar. Y yo estoy esperando que de ustedes el Señor levante quienes tengan esos dones operando para edificar su iglesia. Necesitamos volver, necesitamos orar, y estoy consciente que pronto el Señor lo hará. Es nuestra herencia, no podemos renunciar a ella y lo hemos hecho. El mayor don que hemos recibido después de la salvación ha sido la presencia del Espíritu Santo, y Él es el autor de estos frutos y de estos dones. Él no ha menguado, Él no ha limitado su accionar.
Él no ha restringido esta actividad. Por el contrario, Él cada vez está más abierto, dispuesto para que la iglesia sea una vez más esa fuente inagotable donde la presencia, la llenura, la unción fluya con toda libertad y donde cada persona pueda ser tocada hasta lo más profundo para que tenga un encuentro con Dios, no un intelecto de Dios, sino un impacto de Dios que transforme su vida. Porque lo que transforma las vidas no es un conocimiento intelectual. La verdad que conocemos, dijo Jesús, es la que hace la diferencia. Y la verdad revelada por el Espíritu Santo es la que hace posible esa transformación. Así que hoy necesitamos regresar una vez más y no renunciar al todo de la palabra. El apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 20, está mencionándole a los ancianos de Éfeso, cuando está despidiéndose de ellos, y les está diciendo: yo sé que estoy por partir y nadie va a volver a ver mi rostro, dice Pablo, pero les dice unas cosas en un orden categórico, declarando lo siguiente: porque no he renunciado o no he rehuido a enseñarles todo el consejo de la palabra de Dios. Esa es la labor fundamental del pastor. No porque me gusten o no me gusten los dones, esté o no de acuerdo en ellos, las lenguas o no. Mi función prioritaria es enseñar, es instruir, es declarar la palabra y la verdad de Dios. Y es importante. Por eso, cuando tenemos pasajes selectivos, cuando se enseña desde el liderazgo pasajes con ciertas tendencias, estamos negando la verdad y la realidad de la palabra de Dios, porque su palabra es desde Génesis hasta Apocalipsis. Todas sus doctrinas tenemos que enseñarlas, nos gusten o no. Pero es importante, como dice el salmista, ya no hay emblemas, no hay profeta, es decir, no hay voz de Dios. ¿Quién lo traerá? ¿Cómo saber cuándo? Pero permíteme, si todavía tengo tiempo al respecto, dos cosas que están aquí. Dice el verso 10: ¿hasta cuándo nos afrentará el angustiador y ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Nosotros estamos luchando con dos cosas. Contra una cosa es lo que vemos y la otra es contra lo que no vemos. No hay una asociación de lo que estamos viendo con los resultados espirituales que estamos esperando que Dios haga. Nosotros estamos observando cómo se degradan muchas cosas y no obtenemos la solución para regresar, para volver, para estar juntos. Y a veces creemos que esta condición de silencio del cielo es un rechazo a nuestro clamor, es una falta de capacidad divina para lograr su propósito. Pero debo decirte que muchas veces, cuando Dios guarda silencio, Dios está perfeccionando su plan y su propósito. Dios no tiene prisa por hacer que las cosas cambien. Dios nunca tiene prisa, recuerda eso, nunca tiene prisa. A veces nos va a llevar por un camino de muchos años de preparación para una labor de unos cuantos días. Dios a veces prepara esos grandes robles para una producción, para un servicio escaso o de tiempo limitado, pero una inversión de años o décadas. Pero es como hace Dios las cosas. Moisés tuvo que pasar 80 largos años de aprendizaje para una labor de 40. Dios no tiene prisa. No creamos esas mentiras. Dios tiene prisa, no es verdad. Jamás Dios tiene prisa. Dios tiene su tiempo. Y eso debemos volverlo a colocar aquí en el corazón. Estamos luchando contra lo que vemos y lo que no vemos. Y la otra cosa con la que estamos luchando no solamente es el silencio, que aparentemente es un rechazo, un retiro, un abandono. Jamás hemos estado solos. El Señor Jesús dijo: yo estaré con ustedes cada momento de su vida, en las buenas o en las difíciles, en los tiempos de gloria o en los tiempos de lucha, en los tiempos de victoria o en los tiempos de derrota, yo estaré con ustedes. Así que nosotros estamos bendecidos, porque de la mano de nuestro Padre nadie nos puede arrebatar, ni el enemigo mismo.
a menos que nosotros renunciemos a eso. Pero mientras estamos con Él. Y la otra condición con la que estamos luchando es cuando pensamos que Dios está inactivo. Cuando creemos que no hay una actividad que define intervenciones poderosas, sobrenaturales para superar condiciones actuales. Cuando vemos a una iglesia fría, rígida, apática y en ocasiones una iglesia corrupta que se ha dejado corromper porque muchos de sus líderes han utilizado el evangelio para enriquecerse para cuestiones personales o para tener posiciones. No podemos negarlo. No podemos ser honestos y transparentes si no nos damos cuenta que esto acontece en una menor escala, pero siempre ha estado ahí. ¿Cómo podremos cambiar? Muchos hoy están diciendo precisamente eso como resultado de los que se lucraron con la iglesia. Es lo que han estado diciendo. ¿Dónde están? Qué bueno que ya no están ahí porque solo robaban, solo lucraban. Qué terrible. Y siempre lo va a haber. Pero eso siempre será la gran diferenciación, donde los que aman a Dios, de aquellos que le sirven por amor y gratitud, y de aquellos que solo aprovechan el espacio para enriquecerse. Creemos que la inactividad, desde nuestra perspectiva, que no acontece, déjame decirte, Dios siempre está activo. Dios siempre está en actividad. Nosotros queremos verlo a nuestra agenda, a nuestro espacio, a nuestro tiempo, a nuestra circunstancia, pero Dios es perfecto y su tiempo es perfecto. ¿Hasta cuándo?, dijo el salmista. Yo no puedo decirte hasta cuándo. Yo sigo clamando de igual manera, Señor, ¿hasta cuándo? Pero entiendo que cuando no alcanzan mis capacidades a obtener las respuestas que satisfacen, lo único que tengo que hacer es recibir las respuestas que la fe sí es capaz de obtener y decir, mientras estamos atravesando este proceso, mientras está este paréntesis, mientras estamos en la espera, en el proceso de la espera, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Orar no es renunciar. Orar no es cruzar los brazos. Orar no es conformarse. Orar no es renunciar. Orar es una participación activa, directa, con la certeza que las cosas van a cambiar. La oración cambia, trasciende, sin importar el punto donde estemos, el lugar donde va dirigida. Dios es poderoso para hacerlo. Tenemos entonces la necesidad de estar vigilantes. Jesús dijo, velad y orad. Si hay algo que tú puedes hacer, aun cuando nuestros gobernantes traten de impedirnos reunir, que no tengamos emblemas, que no tengamos reuniones, si hay algo que tú puedes hacer y nadie puede limitarte, es adorar, clamar y adorar, orar a nuestro Dios en el lugar donde estés. Esto es lo que necesitamos hacer. La iglesia no fue llamada a vivir bajo las sombras de otros. La iglesia siempre, desde que inició, ha enfrentado hostilidad, ha enfrentado tiempos críticos, se ha levantado por encima de adversidades, ha enfrentado las peores condiciones, porque no es la iglesia fuerte, es quien la sustenta que la hace fuerte. Y esto es lo que necesitamos hoy, seguir adelante. La iglesia requiere volver a sus inicios, y para poder lograrlo se requiere ser llenos del Espíritu. Anhelamos multiplicar la membresía, anhelamos crecer, pero un crecimiento sin el Espíritu Santo es una osadía. Un crecimiento sin el Espíritu Santo será una tragedia. Por eso, compartir estas verdades es nutrirnos ambos y estar de acuerdo con lo que Dios dice, y si oramos conforme a su voluntad, entonces las cosas sucederán. ¿Qué hacer para concluir? Esperamos una intervención divina para que Dios restaure su iglesia, avive la iglesia, despierte a la amada. Pareciera que algunos momentos la iglesia, que es la prometida, parece que anda de novia con otro. A mí me parece así.
No con otro, con dos o tres. O sea, dije uno por respeto, pero en realidad parece que está más enamorada de otros que del Señor. Y del Señor recibe todo para que salga con los otros. Dios la viste y va y disfruta con otros. Qué terrible. Esto es lo que necesitamos. ¿Qué hacer? Orar, perseverar, adorar a Dios y seguir actuando en fe para lo que Dios quiere que hagamos. Y entonces, como dice aquí el verso 11, ¿por qué retraes tu mano? Es lo que estaba diciendo en el capítulo 15 de Éxodo cuando Dios abrió el mar. Y ahí el canto de Moisés diciendo, Señor, con tu brazo poderoso, con tu mano de poder hiciste las cosas. Déjame decirte que lo vamos a ver. Una vez más el Señor va a entrar en actividad. Una vez más el Señor traerá la libertad y lo veremos. Y vamos a gozarnos y vamos a deleitarnos con Dios porque esto es temporal, es pasajero, no es para siempre. Pero es necesario que la iglesia entonces, tú y yo y cuántos millones más que no conocemos, pero que están igual que nosotros, anhelantes, fervientes, gozosos, fieles, leales, dispuestos a pagar el precio para que Dios cumpla su propósito. Que esta sea nuestra búsqueda. Y cada día, no solamente orar por ser llenos, vivir de acuerdo a esa llenura. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y eso no podemos evadirlo. No podemos ser llenos del Espíritu si nuestra copa no está limpia. Dios no derrama su vino nuevo en copas sucias. Todo es acorde, lo espiritual con lo espiritual. Vino nuevo en odre nuevo. Todo de esa manera. Así que vamos a orar y dar gracias a Dios porque sin lugar a dudas Dios guardará a su pueblo, Dios lo volverá a levantar, Dios tiene cuidado de ti y de mí, aun cuando salarios, empleos y circunstancias se han pronunciado estos meses. Dios nos ha preservado. Y aunque condiciones no han sido como hemos deseado, podemos decir hoy con toda certeza, Dios es fiel, Dios es bueno. ¿Quieres ponerte de pie conmigo? ¿Y por qué no decir, Señor, yo quiero ser Dios? Usa mi vida. Yo me acuerdo de un canto que ya prácticamente hoy ya no se hacen cantos con tal énfasis. Uno que decía, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser. Bueno, no está bien mi voz, pero ese es el canto. Ya casi hoy no tenemos cantos de esos. Ahora es puro yo, mí, no. Es aquí estoy, Dios. ¿Quieres orar conmigo, Padre? Estamos conscientes como el salmista. Nos identificamos con ese clamor a causa de ese desvanecimiento de un mundo en crisis que hoy está siendo golpeado por condiciones que el adversario ha tratado, ha formado para propiciar un caos mundial. Pero estamos conscientes que tú dictas una palabra y todo cambia, Señor. Que tú ordenas las cosas y todo, mi Dios, tiene otro color, otra dirección. Padre, tú tienes cuidado de los tuyos. Tú tienes cuidado de los tuyos. Estamos viviendo tiempos donde las crisis espirituales han estado evidenciando quiénes somos, en dónde estamos parados, de qué material estamos hechos, hacia dónde nos dirigimos o hasta dónde cruzamos los brazos. Señor, tú nos levantas, tú eres quien produce el hacer como el querer.
Tenemos hambre y sed de ti. Necesitamos cada día más de ti, Señor. Despierta en nosotros esa pasión profunda para buscarte de mañana y noche, Señor, para vivir y amar lo que tú amas, Padre Celestial, para que seamos llenos del Espíritu Santo, Señor. No es un clamor temporal, no es una petición momentánea, es el clamor, el gemir más profundo de nuestro ser, porque necesitamos ser revestidos de esa naturaleza, de ese poder inagotable que transforma y cambia primeramente nuestro ser interior y nos fortalece para tener el control sobre la naturaleza externa, Señor. Padre, para que seamos instrumentos útiles en tus manos, para ser tu voz en medio de estas condiciones. Y como el salmista declarara, no hay emblemas, no hay voz de Dios, y podamos decir una vez más que el Señor del cielo y de la tierra tiene cuidado de los suyos y enviará provisión y vida en abundancia. Padre, gracias por esta noche, por mis hermanos, por su presencia física con nosotros, por desafiar distancias, tiempos, y por aquellos que a través de las redes sociales con su amor también nos hacen posible estar unidos. Sigue proveyendo la oportunidad para que la iglesia una vez más no solo ocupe el lugar anterior, sino lo remonte, lo supere, para que en tu poder, Señor, todo el entorno se convierta y vuelva a decir que hay emblemas de poder, emblemas de libertad, señales de victoria, sonidos de gozo, de libertad y de alabanza al Rey de Gloria. Padre, gracias te damos y te agradecemos esta noche. Bendice a cada uno de mis hermanos su regreso y gracias por la oportunidad de estar juntos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.